Cerremos nuestros ojos y démosle gracias al Señor. Gracias te damos, Padre, por este tiempo en tu palabra, Señor. Porque tu palabra, Señor, nos inyecta, Padre, esa dinamita que necesitamos para predicar, Señor, el Evangelio, para vivir en santidad, para, Señor, andar como es digno de un cristiano, de un creyente, Señor. Te doy gracias, oh Dios, por la iglesia. Te doy gracias a Dios por los amigos también que nos visitan. Gracias te damos, oh Dios, por alguna persona que necesita también, Señor, escuchar el Evangelio en esta mañana. Y queremos, oh Dios, abrir nuestros corazones para que sea, Señor, tu palabra profundizando en nuestras mentes, Señor, y aterrizando en nuestra forma de actuar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, una de las prácticas más importantes que la iglesia del Nuevo Testamento o la iglesia del primer siglo nos deja a todos nosotros es que debemos hacer peticiones de oración. Debemos pedir a otros que oren por nosotros. Debemos confiar en otros para que nos tengan en sus oraciones. Nosotros hemos escuchado muchas veces que la vida cristiana no es una vida en soledad. No es una vida que yo la empiezo a tener y nadie se entera de que la tengo. Es una vida que tiene que ver con la comunión los unos con los otros. Y eso es lo que vemos nosotros en el ejemplo que nos da el apóstol Pablo aquí en su segunda carta a los tesalonicenses. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 3. Abramos nuestras Biblias y leamos los versos del 1 al 2. Mire lo que dice. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 3, y leamos los versos del 1 al 2. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Hasta ahí, hermanos, la lectura bíblica. Y en este pasaje, hermanos, el Señor nos enseña a pedir, así como el apóstol Pablo está rogándole a sus hermanos en Tesalónica que oren por él, por dos cosas importantes. La primera es que la palabra del Señor corra, la palabra del Señor no se detenga, la palabra del Señor siga avanzando. Y la otra cosa, hermanos, es que también debemos pedir protección, porque en este caso habían hombres malos, dice aquí el texto bíblico, hombres perversos que querían interrumpir y querían hacer que esta labor, esta misión no se lleve a cabo. De manera que, hermanos, nosotros debemos entender que podemos seguir adelante y que debemos buscar aliarnos, debemos buscar tener aliados en la vida cristiana. No se trata de luchar solo, no se trata de andar por mi propia cuenta, y por eso quiero compartirles el tema de este mensaje, que es creyentes que impulsan y honran la palabra de Dios. Los creyentes, nuestros hermanos, la iglesia, por medio de muchas cosas, y entre ellas la oración, impulsan la palabra de Dios. O la palabra es impulsada o la palabra se queda simplemente allí encarcelada. O la palabra es conocida por otros, o la palabra es predicada con denuedo, o simplemente la palabra se seca y queda ahí. Por eso aquí, hermanos, nosotros encontramos
que la primera cosa que nos enseña este pasaje es que una de las principales cosas que debemos ver en los creyentes, una de las cosas principales con la que debemos contar todos los creyentes es que tenemos personas que puedan orar por nosotros. Y tenemos personas que oren por la obra del Señor. Por eso nosotros creemos, hermanos, que es nuestra responsabilidad orar y hacer todo lo posible para que la palabra de Dios no deje de ser anunciada. Esa es nuestra responsabilidad, orar y hacer todo lo posible para que la palabra de Dios no deje de ser anunciada. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 1. Eso es lo que dice aquí. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Se dan cuenta? No solamente, hermanos, debemos prepararnos para venir a escuchar la predicación, no solamente debemos prepararnos para decir, hoy día voy a recibir la palabra del Señor. Debemos tener este cuidado de que sabemos que la palabra del Señor va a ser predicada y también debemos sostener en oración a aquellos que dedican sus vidas para que el Evangelio siga penetrando en nuevas tierras, en nuevos corazones, en nuevas mentes y produzca mucho fruto. A 30 quizá, a 60 o a 100 por uno. Pero esa debe ser, hermanos, nuestra actitud frente a nuestra iglesia, a nuestra congregación. Es decir, este no es un impulso o es un intento solamente del predicador o del pastor de que la iglesia pueda recibir la palabra. Todos los creyentes estamos orando para que esa palabra que se va a predicar pueda ser de bendición, pueda penetrar en las mentes y en los corazones, para que no haya ningún estorbo en la predicación del Evangelio, así como lo dice aquí el apóstol Pablo, que corra y sea glorificada. Si el apóstol Pablo pedía oración cuando él iba a predicar y él iba a hacer este ministerio, ¿por qué, hermanos, nosotros no debemos pedir oración? ¿Por qué Pablo pide oración por él? ¿Por qué el apóstol Pablo reconoce que necesita la ayuda de otros creyentes para predicar la palabra? Nosotros, hermanos, reconocemos que no es en nuestras fuerzas, no es por nuestra habilidad, no es por nuestro conocimiento. Es, hermanos, por medio del Espíritu del Señor. Es por medio del poder del Señor que los corazones van a ser tocados. Que aquellas prácticas en nuestra vida van a ser reflejadas en nuestros ojos para darnos cuenta de que algo no anda bien con nosotros. Y si bien es cierto, Dios utiliza a predicadores para que transmitan el mensaje, es por el Espíritu del Señor, es por las fuerzas del Señor. No lo hacemos en nuestras fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para que esa palabra, hermanos, transforme, para que esa palabra traiga fruto. ¿Cuántas iglesias vemos el día de hoy que tienen fruto? No podemos ser, hermanos, de escucha solamente. Por eso Santiago anima a la iglesia que no debemos ser solamente oidores de la palabra del Señor.
Debemos ser hombres y mujeres que lleven fruto. Y la pregunta es, ¿cuál es el fruto que estoy llevando? ¿De qué depende que yo lleve ese fruto? Por eso, hermanos, debemos unirnos los unos a los otros. Y no es la primera vez que el apóstol Pablo lo dice. Mire lo que dice Efesios capítulo 6, versículos del 18 al 20. Abramos nuestras Biblias. Efesios capítulo 6, versículos del 18 al 20. ¿Por qué es necesario que los creyentes apoyemos la predicación del Evangelio? Mire lo que dice aquí el texto bíblico. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Se dan cuenta? Hermanos, no se trata de nuestras habilidades homiléticas, nuestras habilidades de hablar en público. Se trata de algo que el Señor nos da para que su palabra penetre en nuestras vidas. Cuando la iglesia ora, participa en la conversión de los nuevos creyentes. Por eso debemos, hermanos, estar pendientes de esta necesidad tan grande que la vemos aquí expresada en 2 Tesalonicenses, capítulo 3. ¿Cuántas veces oramos por aquellos que aún no están firmes en la palabra de Dios? ¿Cuántas veces en nuestras oraciones tenemos a aquellos que todavía no creen en el Evangelio? O quizá aquellos que están dudando todavía un poco. O quizá aquellos que todavía no se deciden por seguir a Cristo. Y estamos acostumbrados a orar por mí y por mí. Estamos acostumbrados a pedir por nuestras necesidades, a pedir que el Señor solucione nuestros problemas, pedir fortaleza para la semana. Pero ¿cuántas veces nos enfocamos también en la salvación de otras personas por medio de la oración? Mis amados hermanos, como dice aquí el texto bíblico, y por mí, dice el apóstol Pablo, para que pueda hablar con denuedo. Mire lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 3. Filipenses capítulo 1, versículo 3. ¿Por qué da gracias el apóstol Pablo en este pasaje? Filipenses capítulo 1, versículo 3 dice lo siguiente: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Se dan cuenta? Me gusta lo que dice una versión. Y dice, por vuestra participación conmigo en el Evangelio. Hermanos, nosotros en la predicación del Evangelio debemos participar con aquellos que están predicando su palabra. Quizás no todos estamos predicando, quizás no todos tenemos el don de la enseñanza, el don de la predicación, pero todos debemos estar conectados en este mismo fin, para que muchas otras personas conozcan a Cristo, para que muchas otras personas busquen al Señor, cambien sus vidas, salgan de tinieblas y pasen a la luz.
Ahora veamos lo que dice el versículo 2 de 2 a los Tesalonicenses capítulo 3, que es nuestro texto principal. Hemos dicho que estamos, hermanos, en una lucha donde todos debemos unirnos. No es solamente el pastor, no es solamente el predicador el que está compartiendo, es también la iglesia la que soporta al predicador por medio de sus oraciones, rogando al Señor para que ese predicador, para que ese pastor hable con denuedo la palabra del Señor. Y mire lo que dice el versículo 2, la primera parte: y para que seamos librados de hombres perversos, dice aquí. Miren ustedes, para que seamos librados de hombres que no hacen lo bueno, que no hacen lo que es agradable delante del Señor. Mis amados hermanos, no debemos extrañarnos de que dentro de la obra del Señor tendremos oposición. Mientras se hace la obra del Señor, puede haber oposición. El apóstol Pablo la tuvo. Hombres malos y perversos que se oponían a su ministerio. Hombres que no apoyaban, más bien trataban de detener la predicación de la palabra. Y lo primero que vemos nosotros como evidencia en estos hombres es que era gente religiosa. Por eso quiero decir que los principales enemigos del evangelio es la gente religiosa. Los cristianos, hermanos, no estamos llamados a ser gente religiosa. Y cuando hablo de gente religiosa, me refiero a gente que le da más importancia a cosas externas de su religión antes que las cosas internas que el Señor demanda a todo hijo de Él. Los principales enemigos del apóstol Pablo en el contexto judío eran los que más se jactaban de agradar a Dios, de cumplir las normas, de andar al pie de la letra en todas las cosas que se decían en la ley. Pero trataban de cumplir aspectos materiales o darle más importante a asuntos materiales o asuntos externos antes que asuntos espirituales. Como dice un autor acerca de esto, los judíos religiosos de la época de Jesús no despreciaban la ley, pero sí habían puesto un énfasis desbalanceado en los aspectos más externos y secundarios, mientras pasaban por alto los mandamientos de mayor peso espiritual. Y eso es lo que les demuestra el Señor cuando los encara a los judíos religiosos. Por eso decimos, hermanos, que nosotros no somos llamados a ser religiosos. Somos llamados a ser sinceros. Somos llamados a ser sencillos. Somos llamados a ser humildes. Mire lo que dice en las palabras del Señor Jesucristo. Mateo 23, versículo 23. Amonestando a estos hombres. Mire lo que dice Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos. El Señor Jesucristo, refiriéndose a los hombres más estudiados, más capacitados, más elocuentes de la época. Y les dice hipócritas. Miren ustedes. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y sois muy rigurosos en todas estas cosas, pero dejáis
lo más importante de la ley. Ustedes están ignorando los puntos más esenciales del Evangelio. Ustedes están ignorando los puntos más importantes del corazón del Señor por enfocarse en cosas externas. Y dice aquí, y dejáis lo más importante de la ley, ¿qué cosa? La justicia, la misericordia y la fe. Dios no nos manda a vivir vidas religiosas, hermanos. Antes que eso, nos manda a buscar la justicia, todo lo que es justo, santo delante del Señor. Todo lo que es agradable delante del Señor. La misericordia. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos prestos a destruir a las personas con nuestros comentarios, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, quizá con nuestras malas caras? Pero aquí el Señor dice, con la misericordia, ustedes están dejando de lado la misericordia por sus tradiciones religiosas. Y dice aquí, y la fe. Lo más importante que los creyentes hemos recibido, hermanos, es la fe para creer lo que Dios dice en su palabra. Y no solamente para creerlo, sino también para evidenciarlo, para demostrarlo por medio de nuestra forma de actuar, por medio de nuestra forma de ser. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hay cosas que son importantes, hermanos, pero no son esenciales de la fe. Dice el Señor Jesucristo, esto era importante hacerlo sin dejar de hacer aquello. Debemos tener cuidado en darle mayor importancia a asuntos externos de la obra del Señor, porque alguien podría decir, sí, pero aquí no hay ningún judío, o ninguno de nosotros estamos guardando la ley de Moisés, ni nada de eso. Pero hermanos, a veces sí como cristianos y como hermanos en la fe, a veces estamos más enfocados en asuntos externos de la obra del Señor. Y no nos fijamos más en el corazón de las personas. Nos centramos más en estas cosas antes que en los asuntos internos del corazón. A veces, hermanos, podemos criticar la ropa sencilla y desgastada de una persona antes que el corazón con el que viene a escuchar la palabra del Señor, y estamos clavando las intensas antes que ver el deseo y el corazón de las personas. Podemos darle también demasiada importancia a cosas externas del templo antes que sea un lugar dedicado a exponer las Escrituras y practicar la justicia. Nosotros, hermanos, podemos poner el templo con oro, con plata, con piedras preciosas, con mármol, con marfil y lo que sea, pero si este lugar no está dedicado a la exposición de las Escrituras y a la aplicación de la justicia y la misericordia, de nada nos sirve tener un templo demasiado elegante. Ni vestirse bien es malo, por un lado, ni tener un lindo templo es malo, pero debemos buscar siempre darle prioridad a lo que anhela el corazón del Señor. A lo que anhela el corazón del Señor. Esto no es una religión, ni tampoco esto es un negocio, hermanos. Esto no es una empresa. Aquí no hay una organización jerárquica triangular. Aquí todos somos hermanos en la fe, todos nos amamos, todos nos respetamos
y tenemos el mismo valor y posición delante del Señor. Solamente el Señor está en la cabeza, el resto somos la iglesia. El uno tiene un don, el otro tiene otro don, el otro tiene otro don, y todos ejercemos nuestros dones y talentos para servir al Señor. Mire lo que dice el versículo 2. Nuevamente dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Otra cosa importante que nosotros vemos en la palabra del Señor es que puede pasar, hermanos, y de hecho pasa mucho, que en la obra del Señor no todos son creyentes. Eso puede pasar, el apóstol Pablo lo está diciendo aquí. Hay mucha gente que hace cosas que no deben y a veces nos extrañamos y dice, pero yo no entiendo cómo ese supuesto diácono o ese supuesto hermano o ese supuesto pastor o ese supuesto tesorero o ese supuesto administrador hizo lo que hizo en la iglesia. Pero aquí el apóstol Pablo dice, no es de todos la fe. En la obra del Señor nos vamos a encontrar con gente que no es creyente todavía. Esperamos que los no creyentes se conviertan al Señor. Debe ser esa nuestra oración. Debe ser ese el anhelo de nuestro corazón. Mis amados hermanos, no siempre los que hacen daño a la obra del Señor son ladrones. Nosotros en esta temporada, casi ya un año atrás, experimentamos el hecho de tener diversos ataques por gente que se llevaba lo que no era de ella. Entraban a robarse cosas y hemos estado luchando, pero no siempre la gente que hace daño en la obra del Señor son ladrones, o quizá gente inconversa o gente que claramente sabemos que no aman a Dios. Muchas veces es gente falsa que se camufla como hermanos en la fe. El apóstol Pablo tuvo que lidiar con estas cosas también, con gente falsa. En sus palabras él diría, con hermanos falsos. Pensaba quizá en algún momento que eran sus hermanos, pero no lo eran. Mire lo que dice 2 Corintios 11. Segunda a los Corintios 11, versículos 25. Mire lo que dice. Segunda a los Corintios 11, verso 25. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Miren, mis amados hermanos, muchas veces los pastores, los que estamos al frente de una congregación, somos responsables de estas cosas. Somos responsables de estas cosas. Muchas veces, hermanos, se ha visto en las iglesias que no se le da importancia a examinar y a evaluar bien a aquellos que quieren ser parte de nuestra congregación. Debemos dedicar un tiempo
No debemos emocionarnos y decir, bueno, ya vienen más personas y vamos a que todo el mundo sea parte de nuestra congregación. Mucha gente puede venir, puede asistir, puede escuchar el Evangelio, pero debemos evaluarlos, debemos examinarlos. Y yo creo que el día de hoy estamos fallando en esto. El día domingo se predica el mensaje, mucha gente se emociona, mucha gente dice, pastor, yo quiero ser parte de la iglesia, yo quiero bautizarme, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, yo quiero hacerlo de aquí, quiero hacerlo de acá. Y el día domingo siguiente ya están siendo bautizados. Pero eso no debemos hacer. Hay mucha ligereza, hermanos, en bautizar a personas que vienen para ser bautizados sin ponerlos a prueba por un tiempo y ver evidencias bíblicas de que alguien verdaderamente quiere seguir a Cristo. Qué lindo que hayan personas que quieran seguir a Cristo y que a uno se lo manifiesten. Pastor, yo quiero seguir a Cristo con todo mi corazón. Pastor, yo quiero servir en la iglesia, yo también quiero predicar así como usted predica, yo también quiero enseñar, yo también quiero hacer cosas que puedan aportar a la iglesia. Y eso es bueno, eso está bien, pero debemos decirles muy bien, vamos a hacer una evaluación. Vamos a ponerte a prueba. Creo que es muy sano, hermanos. Vamos a ver si las personas realmente quieren dejar sus pecados. Y esto, como les he dicho muchas veces, esto no se trata de una vida cristiana perfecta, porque no somos perfectos. Pero en nuestra vida nosotros debemos tomar decisiones con respecto a nuestra relación con el Señor. Ninguno de nosotros, de los que está aquí, ninguno incluido y principalmente su pastor, no vive una vida perfecta. Y ninguno de nosotros lo hace. Pero nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos al Espíritu Santo del Señor, que es quien nos guía para dejar lo que claramente en las Escrituras se dice que es pecado. Dejar el pecado, comprometerse con una iglesia local, tal como lo hacían las iglesias del Nuevo Testamento. En algún momento vinieron a mí como 2 o 3 jóvenes y querían bautizarse. Y como que me sentí contento, me emocioné un poco. Dije, Señor, qué bueno que estos muchachos quieran bautizarse. Pero empecé a darme cuenta que no venían a ningún culto. Querían bautizarse en esta iglesia, pero no vienen nunca a los cultos. No podemos observarlos, no podemos conocerlos, no podemos evidenciar su vida espiritual. Porque si no es aquí en la iglesia, hermanos, la otra cosa sería poner cámaras en sus casas a ver qué están haciendo. La otra cosa sería contratar detectives para que los sigan al trabajo, al deporte o a algún lado. No, este es el lugar donde nosotros podemos conocernos y ver los frutos. Y lamentablemente tuve que decirle, mis amados hermanos, cuando ustedes decidan bautizarse, tendrán que decidir ser fieles y congregarse en alguna iglesia local. Y si esta no es la iglesia donde ustedes quieren congregarse, pues en la iglesia donde ustedes decidan congregarse, pídanle a ese pastor que los bautice. Con mucho cariño se los dije. A pesar de que se los dije con cariño, se me resintieron y no quisieron saber nada más de mí. Nunca más dijeron para las clases de bautismo. Yo pensé que iban a decir, no, pastor, disculpe que hemos estado un poco ocupados y ahora sí vamos a empezar a congregarnos. Y muchas veces, hermanos, podemos bautizar a personas que ni siquiera en lo mínimo cumplen los requisitos. Y nosotros, los pastores, somos responsables de esto. Hechos capítulo 2, versículo 41. Nosotros vemos, hermanos, que la iglesia primitiva, la iglesia que se bautizaba, la iglesia que era aceptada dentro de la comunión,
cumplía cosas específicas. No era una iglesia ausente. No era una iglesia que no mostraba evidencia. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos 2, versículo 41. Dice así: así que los que recibieron su palabra, ¿qué dice? Fueron bautizados. ¿Y qué hacían? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Se dan cuenta las evidencias? No, es que el pastor Mario Díaz es muy exigente. Se empieza a inventar cosas que la Biblia no dice. Mire lo que dice aquí Hechos. ¿Cuáles eran las evidencias de la iglesia? Pero hoy no importa quién venga, ahí bautice a 50 personas en una sola tanda. Y ni los conocemos, hermanos. No puede ser así. Los que habían recibido la palabra mostraban evidencias claras de una vida comprometida con el Evangelio, comprometida con el Señor. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, ellos eran observados. ¿Cómo yo puedo decir que Oscar persevera en la doctrina de los apóstoles? ¿Cómo yo puedo decir que John persevera en la doctrina de los apóstoles? ¿Cómo puedo decir que Jenny persevera si no los podemos observar? Ellos dicen esto, que perseveraban, ¿por qué? Porque no se trata simplemente de teoría, hermanos, de hacer un examen. Y a veces le damos más importancia a los exámenes. Y les damos un papel para que llenen a ver si se saben todos los puntos de la doctrina. Y les damos un papel para que evidencien si estudiaron bien para el examen de bautismo. Y esto no se trata de un asunto teórico. Porque si fuera de teoría, hermanos, cualquiera puede estudiar y aprobar un examen. Esto se trata de evidenciar una vida práctica. Dice que perseveraban. No que se sabían la declaración de fe, que es importante. Conocer nuestra declaración de fe es importante. Conocer lo que dice la palabra del Señor es importante, pero más importante es perseverar en la palabra de Dios. Amén. Eso es más importante, hermanos. ¿Cuáles son tus evidencias de que estás perseverando en la palabra del Señor? En la comunión unos con otros. ¿Cómo podemos tener comunión si no venimos a la iglesia? Qué lindo es tener comunión, qué lindo es empezar una amistad con los hermanos que vienen a la iglesia. Gracias al Señor, tenemos distintos días de culto y no tenemos que esperar hasta el domingo para vernos. Para mí es lindo, hermanos, venir a enseñar. Para mí es lindo venir a dirigir un culto. Pero ¿saben qué es más lindo para mí? Compartir con ustedes. Eso es lo más lindo que tengo. Compartir con ustedes, conocerlos, verlos, conversar, responder inquietudes. A veces hay personas que entre semana aprovechan, tienen una pregunta y pastor, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, vamos a conversar. Eso es lindo, tener comunión, así como dice aquí, era otra de las evidencias de que los que recibieron su palabra tenían fundamento para ser bautizados. Dice aquí, perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión, perseveraban en el partimiento del pan, no faltaban a la Santa Cena, no se la perdían por nada. Hermanos, yo no entiendo cómo hay personas que se dan el lujo de decir, bueno, voy a la iglesia, pero no voy a la Santa Cena. Yo no entiendo. ¿Cómo puede ser posible? Hay personas que les da lo mismo cenar o no cenar. Eso no es compatible con el Evangelio. Si nosotros somos verdaderos creyentes, debemos perseverar en estas cosas. Y finalmente dice en las oraciones. ¿Cuánta gente viene al culto de oración?
¿Cuánta gente está demostrando? Yo sé que ustedes oran en la casa. Yo sé que ustedes oran 8 horas diarias en la casa. Yo sé que aquí mucha gente se levanta a las 3 de la mañana a orar de 3 a 5 de la mañana. Yo lo sé. Yo sé que aquí hay mucha gente espiritual. Pero ¿cuánta gente puede evidenciar públicamente que es una mujer o es un hombre de oración? Tenemos un culto de oración. Los que viven lejos están justificados. Pero hay gente que vive a la vuelta de la esquina. Hay gente que vive a 5 minutos en un carro. Hay gente que abre la puerta de su casa y ve la iglesia al frente. Me da mucho gozo que en esta iglesia hay personas que viven muchísimo más lejos y son fieles. Hermanos, ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? La iglesia del Señor debe mostrar estas cosas como evidencia de haber recibido la fe para ser creyentes que impulsan y honran la palabra de Dios, como dice aquí el versículo 1. Orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Mis amados hermanos, tenemos un desafío bien grande. Y tenemos el desafío de mostrar un cristianismo, una vida de comunión real, no de boca para afuera, no de labios para afuera, hermanos. No vivamos por emociones, porque todos nos emocionamos. Vivamos con convicciones firmes, decidámonos por el Señor, dejemos el pecado, arrepintámonos de toda cosa que nosotros sabemos. Porque aquí el pastor no está para andarle diciendo a la gente de qué es que está pecando, qué es que está haciendo. Aquí el pastor no está para andar señalando a nadie. Cada uno de nosotros recibimos la palabra del Señor y eso es suficiente para que podamos tomar decisiones en nuestra vida y poder seguir avanzando, caminando, mostrar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Pidamos al Señor que nos ayude en este desafío que el Señor nos deja. Que podamos ser una iglesia, hermanos, que así como los tesalonicenses oraban por el apóstol Pablo, para que la palabra corra y sea glorificada. ¿Cómo nosotros glorificamos la palabra? Si nos perdemos de escuchar su palabra. ¿Cómo glorificamos su palabra? Si no animamos a otros para que vayan a estudiar la palabra. ¿Cómo glorificamos la palabra? Si no perseveramos en esa palabra. Y aquí el apóstol Pablo dice, para que la palabra corra y sea glorificada. ¿Cómo glorificamos la palabra del Señor? Si somos creyentes pasivos. Oremos y pidamos al Señor que nos ayude, que nos muestre lo que nos hace falta.